Ya, esto es sobre lo que les quiero decir de malformación arteriovenosa. Como concepto general, las malformaciones arteriovenosas son conexiones normal entre arterias y venas. Generalmente puede ser cerebro o médula espinal. Normalmente la arteria que tiene alta presión, pasa por un lecho de capilares, donde está bien ordenado, donde va bajando la presión progresivamente y pasa a la vena que tiene baja presión. Eso es lo normal. Pero acá las arterias se conectan directamente a las venas sin tener capilares entre ellos. Por lo tanto, la presión alta de la arteria se transmite también muy alta a la vena y a los vasos que son anormales dentro de la malformación. Entonces, el riesgo principal de esto es que se rompa y produzca un hematoma intraparenquimatoso. En general, esto es una alteración que es congénita, esta vez sí es congénita, pero a veces hay casos donde se demuestra que pueden crecer en el tiempo, pero los síntomas se pueden manifestar a cualquier edad. La mayoría de las personas que las tiene experimentan pocos síntomas importantes, a menos que se produzca una ruptura o una hemorragia importante. La ruptura de la MAV puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en pacientes jóvenes. Si uno pensara en una distribución de cuál es el promedio de ruptura de una MAV, debe ser alrededor de los 25 años aproximadamente. La incidencia de MAV es 1,1 en 100.000 habitantes años, o sea, es bastante menos frecuente, es como un décimo de la frecuencia o menos de la frecuencia de aneurisma. Pero es fuente de un tercio de la hemorragia que se produce en personas jóvenes. Y esto considera toda la hemorragia, hipertensiva, etc. Pero si uno dice menor de 40 años, un tercio de la hemorragia, también en niños, son por malformación arteriovenosa. Y cada evento de sangramiento tiene un riesgo de mortalidad entre un 20 y un 30% y una posibilidad hasta un 50% de dejar a uno con secuela neurológica por cada episodio. Esto un poco, ¿por qué pongo esta forma de presentación? Porque al principio, hace 20 años probablemente, la forma de presentación, aquí el rojo hubiera estado mucho mayor representado. Actualmente con los métodos, con el auge de métodos no invasivos, resonancia, angiotac, mucho mejores imágenes, el hallazgo ha sido una de las formas de presentación más importantes y la hemorragia, por un lado, debe ser alrededor de un 25 o 30% de los casos, y también la epilepsia. Esto es un trabajo que se hizo en 2006, pero la verdad es que es bastante bueno porque predice un poco la historia natural de la malformación arteriovenosa, con algunos, esto no tiene todos los factores, pero tiene los más importantes, que son, primero, si es que la malformación está rota o no previamente. Aquí lo que está rota es en rojo y los que no están rotas es en verde. Entonces ya lo primero que ven ustedes es que cuando está rota, en el fondo los porcentajes de riesgo anual de ruptura son mucho más elevados en forma comparativa que cuando no está rota inicialmente. Entonces, por ejemplo, cuando no está rota, el riesgo más bajo que puede haber es de alrededor de 1% al año de ruptura. Y el riesgo más alto es de 8% si tiene todos los factores. En cambio, si está rota, puede ir desde el 5% hasta el 34% de riesgo de ruptura anual. ¿De acuerdo? Entonces, el primer factor que uno podría decir intuitivamente cuando tratar una malformación, cuando está rota sí o sí. Segundo, si tienen drenaje venoso profundo o localización profunda. ¿De acuerdo? Y ahí uno va haciendo varias, ¿cómo se llama? Secuencias de combinaciones de factores, pero en el fondo lo más malo es tener drenaje venoso profundo, localización profunda dentro del cerebro y que esté roto. Otros factores que no están considerados en el trabajo anterior, pero que sí son importantes, es que si hay aneurisma intraneales. Por ejemplo, aquí tienen una reconstrucción tridimensional de una malformación con un tremendo aneurisma intraneal, que eso es un potencial riesgo de ruptura importante. Lo otro, cuando hay fístulas directas, arterias que se unen a una vena grande, también, también por el flujo que conlleva eso, y la presión que transmite a esa MAV también tiene un riesgo de ruptura mayor. Cuando hay varices venosas,
cuando hay restricción al flujo venoso, por ejemplo, cuando va una arteria o una vena, la vena tiene una estrechez a la salida, también tiene un riesgo, y cuando hay aferentes de la arteria carótida externa. Los métodos diagnósticos que se usan, primero el TAC several, sobre todo cuando hay un riesgo de ruptura, el angioTAC es muy importante también, la resonancia magnética y sobre todo la angiografía. La forma de tratamiento. Aquí la observación juega un rol importante, es una forma de tratamiento. ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes ven que hay tres formas de tratamiento. Cuando hay tres formas de tratamiento es porque ninguna es 100% efectiva con un 100% de seguridad. Quiere decir que en el fondo algunas van a ser mejores para una y otras para la otra, o van a haber combinaciones de tratamiento que hacen que sean más efectivas, pero aún así la observación, cuando el riesgo del tratamiento es muy alto y la historia natural de la MAP es más benigna, uno pudiera plantear no hacer nada y solo hacer resonancia cada cierto tiempo. Los otros métodos son embolización por dentro de la arteria, o sea, poner líquidos o algo para bloquear ciertos compartimientos de la malformación y cerrarla. La cirugía, que básicamente es sacar un pedazo de hueso, sacar la malformación, y la radiocirugía, que es una forma de radioterapia focalizada en un sector pequeño que permite el tratamiento a largo plazo de la MAP. Con respecto a la evidencia científica, la verdad es que si uno analiza la evidencia con estudios doble ciego, randomizados, hay pocos. Y el más importante es este que se llama Aruba. Y aquí dice que no hay evidencia de peso que indique superioridad al tratamiento sobre otro o de observación versus tratamiento. Ahora, el problema de esto es que en el fondo el Aruba lamentablemente es la única evidencia científica disponible de mayor nivel de relevancia científica en el fondo. No está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque tuvo un muy corto periodo de seguimiento donde se vieron tratamientos que no son los que uno hace habitualmente, sino son, básicamente usaron embolización para cura, que exigieron un brazo del tratamiento, lo exigieron para tratar de cerrar la malformación, y eso es lo que no hay que hacer, porque ahí uno asume un riesgo de poner el líquido que llena la malformación hacia la vena, y eso si se cierra la vena y queda todavía un poquito de malformación, al cerrar la llave de salida del fondo se puede romper. Entonces esos pacientes fueron los que más están representados en ese estudio, por lo tanto no fue un buen resultado para el brazo de tratamiento. El objetivo fundamental del tratamiento son dos. Uno es obtener la cura angiográfica y que sea estable en el tiempo, y la segunda es que uno no agregue déficit neurológico. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco se trata de, si uno tiene una formación en una parte del cerebro, uno siempre puede sacar todo, digamos, pero la idea es que no quede funcionalmente con alteración. Entonces, hay que combinar las dos cosas. Una es sacar la malformación o curarla, pero sin agregar déficit neurológico. Entonces, con esto tenemos varias alternativas. Una es no tratar, como ya dijimos, y la otra es embolización para cura, que ya anticipamos que no era tan buena. Y lo que yo recomiendo, en el fondo, y lo que me ha tocado implementar, en el fondo, es el tratamiento multimodal, que quiere decir que a cada paciente se le ofrece a veces una sola, pero muchas veces una combinación de tratamientos para bajar el porcentaje global de riesgo del tratamiento completo. Por eso le puse acá que hay que balancear el riesgo de ruptura de la malformación versus el riesgo de tratamiento global. Entonces, en este enfrentamiento multimodal, tenemos primero que hay que hacer un estudio completo, después una evaluación multidisciplinaria antes de tratar, y después de eso elaborar y desarrollar un plan de acción. Como estudio completo, tenemos que en el fondo aquí tenemos métodos anatómicos que son el escáner, y en este caso un sangramiento, acá hay una geografía, y acá es una reconstrucción de la geografía, pero se lo voy a mostrar después. Hay estudios funcionales que ayudan mucho, por ejemplo, resonancias que permiten ver dónde se activa la fuerza
de un lado del cuerpo, o dónde está el lenguaje, y eso también es importante para asignar un riesgo de cuándo tratar o no una malformación. Y la gracia de la angiografía es que es un método anatómico, dinámico, de muy alta resolución, y que en este caso tiene que estar orientado a tratamiento. O sea, son secuencias muy rápidas, no las tradicionales. Hay reconstrucciones tridimensionales y hay fusión con técnicas de escáner que se hacen en la angiografía. Con respecto a la evaluación multidisciplinaria, hay que hacer una especie de triunvirato, donde en el fondo hay que tener a neurología vascular, neurología y el paciente por otro lado, y neurología vascular tiene que estar representado, ojalá, los 3 brazos de tratamiento para hacer una buena recomendación al paciente. Y posteriormente elaborar y desarrollar un plan de acción. Hay que aquí es importante solo comenzar un tratamiento si existe una posibilidad cierta de cerrar la malformación con bajo riesgo. Lo que no hay que hacer aquí es, por ejemplo, uno ve una MAD y al tiro hacer una angiografía y hacer una embolización, por ejemplo, embolización parcial. Eso está mal, porque en el fondo eso lo único que está haciendo, uno le hace correr riesgo a un paciente en el procedimiento y hace que el riesgo posterior sea bastante más alto, porque las malformaciones que están parcialmente tratadas potencialmente son más peligrosas de que nunca se han tratado. Hay que elaborar un plan de acción preciso, desarrollarlo de forma efectiva y evaluar la estabilidad del tratamiento con controles posteriores, especialmente en pacientes muy jóvenes. Todas veces son pacientes niños que hay que hacer una angiografía al año y después a los 5 años. Con respecto al enfrentamiento multimodal, entonces las opciones son observación, embolización sola, embolización más cirugía, y la embolización más radiocirugía, cirugía o radiocirugía sola. Dentro de esas, estas dos que están al medio, que son embolización más cirugía o más radiocirugía, son las más usadas. ¿Cuándo observar? Cuando se cree que la morbilidad del tratamiento es superior al estudio natural. ¿Ya? Hay que considerar siempre como opción, especialmente en MAP compleja y en pacientes que son mayores, donde han pasado toda su vida sin sangramiento de MAP. Entonces, pacientes de, no sé, 70 años, 80 años que se detectan a MAP, yo no lo trataría porque el riesgo de tratamiento es más alto que el riesgo de estudio natural. Y sí, a veces malformaciones muy complejas pudieran beneficiarse de una embolización específica, a un aneurisma intraneal, por ejemplo, o algo que se haya roto. Esto, por ejemplo, una paciente de 30 años, diestra, que tiene una malformación Spetzler-Martin. Spetzler-Martin es una clasificación que tiene que ver con el riesgo al operar una malformación, qué tanto riesgo de mortalidad y morbilidad va a quedar al operar. Entonces, esto tiene un riesgo muy alto de que está todo el temporal, si ustedes ven, involucrado, hasta el occipital, sin aneurismas intraneales, llega hasta la línea media. Entonces, esto es una malformación de Spetzler 5, del lado izquierdo, donde si uno intentara sacar esto, va a quedar un paciente afásico y potencialmente hemipléjico. Entonces, este paciente, por ejemplo, no hay que tratarlo. Con respecto a la cirugía, bueno, aquí el objetivo siempre es la resección completa. La gracia es que tiene una alta efectividad, una oclusión definitiva, eh, y acorta el tiempo de tratamiento parcial. Por ejemplo, si uno decide, es especialmente útil en malformaciones que ya están rotas, porque saca la malformación de un momento a otro y no necesitan esperar un tiempo a que se cierre la malformación, como es la radiocirugía, por ejemplo. Sí tiene un poco más de mortalidad, que va a depender de qué tan grande o qué tan compleja sea la malformación. ¿De acuerdo? Entonces, la gracia de esto es que pudiera la embolización, por ejemplo, combinado con la cirugía, ser una muy buena alternativa para resecar MAP, especialmente cuando están rotos. Con respecto a los aspectos técnicos útiles cuando uno opera a estos pacientes, siempre es importante hacer un plan de batalla y ceñirse a eso. Es decir, por ejemplo, en esta información voy a cerrar estos vasos primero, poner un clip transitorio acá, voy a rodearla por este lado, o voy a ir primero a las arterias perforantes que están más profundas, etc. O sea, siempre hay que tener un plan y desarrollarlo a cabo intraoperatorio. Segundo, hay que usar
endosanina, la angiografía con endosanina, que por ejemplo esto predice cuáles son las arterias que van a la MAV, cuáles las que no van a la MAV, cuáles son las venas de drenaje rápido, etc. Entonces, da una evaluación dinámica intraoperatoria. Es muy importante tener una angio que puede ser intraoperatoria o inmediatamente postoperatoria, para saber que la MAV está completamente fuera. Es importante por dos cosas: para no tener que reoperar al paciente, y segundo, porque los residuos, cuando si uno deja un residuo después de una malformación, haber operado una malformación, esto potencialmente puede sangrar en postoperatorio inmediato. Por lo tanto, no solo un tema de una segunda operación, que ya probablemente es malo para el paciente. El segundo es que le aumenta el riesgo en caso de que uno deje un residuo. Navegación es súper útil. El fondo de navegación es un método que son cámaras infrarrojas que están en el pabellón y que uno incorpora la imagen de resonancia o de escáner previa y sabe en qué punto en la operación está exactamente con respecto a la resonancia. Eso es fundamental acá porque estamos hablando de espacios bien pequeños donde uno tiene que conformar una resección y también hace que las crenotomías sean más pequeñas. Lo otro importante, lo que estamos usando en la imagen de la derecha abajo, es un estimulador de Oyemann, que es para ver exactamente dónde está la función motora o del habla o lo que sea en la operación, para preservar esa área y meterse por áreas que no tienen función. ¿De acuerdo? Con respecto a la radiocirugía, aquí por ejemplo ven ustedes una planificación quirúrgica. El tratamiento es efectivo un poco menos que las otras técnicas. Es efectivo alrededor de un 70-80% de casos seleccionados, o sea, no son de todas las MAP. Es posible solo cuando las malformaciones son muy pequeñas, o sea, menos de 3 centímetros de diámetro, se puede hacer radiocirugía, porque si no el volumen de radiación es muy grande y la posibilidad de radionecrosis, o sea, de daño al tejido normal alrededor, es muy alta. La gracia sí es que tiene una baja tasa de complicaciones inicial, pero el problema es que se demora entre 2 a 3 años en tratarse. Entonces, para las malformaciones rotas no es una muy buena alternativa, porque uno con el riesgo de que se pueda volver a romper esa malformación. Entonces, especialmente útil en más pequeñas, profundas, como en este caso que tiene una aftalámica este paciente, que es pequeña y que no está rota, o eventualmente en residuos postquirúrgicos tardíos. La embolización endovascular, hay dos tipos. Una es probabilidad para embolización para cura, como le decía yo, empujando la técnica hasta tratar de cerrar la malformación, que me parece que es más peligroso, o como complemento a otras alternativas. Entonces, por eso, ustedes ven que la probabilidad de cura, en el fondo, es relativamente baja, entre un 5% a 10% si uno lo usa como método complementario, o hasta 50% si uno quisiera tratar de cerrar la malformación solo con esto. Lo otro que hay que considerar es que tiene una menor estabilidad en caso de cura, porque en el fondo no está rellenando con un pegamento especial esto, y puede ser que en unos años plazo, especialmente en personas jóvenes, puede recrecer algún vaso sanguíneo alrededor y formar una MAP de nuevo. Muchas veces son complementarios con otras técnicas y tiene una morbi-mortalidad variable según la indicación que uno haga. Entonces, estas son referencias que dicen que la malformación, la embolización sola con intento de cura tiene más riesgo que la embolización preoperatoria. Esto es, de nuevo, solo comenzar a tratar si es esperable una curación y cuáles son los objetivos, ya sea para preoperatoria, para reducir el tamaño, para reducir el flujo, o pre-radiocirugía para reducir el tamaño en caso de que uno quiera hacer que sea más pequeña para poder hacer factible una radiocirugía. Entonces, la embolización va a depender de a qué está ayudando, sea cirugía o sea radiocirugía, qué es lo que hay que hacer. Cuando uno piensa antes de operar, el objetivo principal es tratar de eliminar las aferentes profundas, porque cuando uno está operando, uno ve la superficie y uno al final de varias horas de operación se encuentra con las aferentes que vienen de abajo, que potencialmente son más peligrosas. Entonces, ojalá tratar de eliminar esas primero. Segundo, las aferentes de carótida externa, porque es lo primero que nos vamos a encontrar nosotros al momento de abrir la malformación. Entonces,
sería ideal tenerlas cerradas antes. Y también para disminuir el flujo. Se ha visto que si uno baja el nivel de flujo a menos de 100 cc, uno puede resecar una MAV en forma bastante segura, versus una malformación arteriovenosa que puede llegar hasta 700, 800 cc por minuto. Y ¿por qué podría mejorar el resultado quirúrgico? Porque puede haber menor sangrado intraoperatorio, porque disminuye la probabilidad de ruptura. O sea, hay una cosa que se llama sangramiento con presión normal, que es como un sangramiento postoperatorio, porque se cierran algunos vasos. Y eso también puede ser menos frecuente cuando uno ha embolizado previamente. Y también en ayuda a identificar aferentes y ayuda para neuronavegación. Esto, por ejemplo, un caso donde se hizo embolización y cirugía, un hombre de 55 años que tuvo una hemorragia intracuarto ventrículo, que ustedes ven en esta imagen, se ve un aneurisma de flujo prenidal, que se ve acá, y ese finalmente se embolizó y también las ramas de la arteria occipital en este caso, se embolizó el aneurisma anidal y las ramas de la arteria occipital para posteriormente después ir a cirugía y resecar la malformación, para un resultado tanto clínico como angiográfico satisfactorio. Aquí ustedes ven la inyección de arteria vertebral en visión anteroposterior y lateral, donde ya no se ve la malformación y se ven todas las ramas de la pica y cerebelosa superior sin afectación. Este es un ejemplo de embolización periradiocirugía, que el objetivo es tratar de achicar el nido, ¿de acuerdo? Y tal vez tratar algunas características que son más difíciles de tratar con radiocirugía, por ejemplo, los aneurismas intranidales o las fístulas de alto flujo. Esto es una embolización periradiocirugía, por ejemplo, donde una mujer de 35 años que se había detectado por resonancia 2 años antes y que tenía malformación, voy a poner de nuevo porque fue un poco rápido. Si aquí ustedes ven, por ejemplo, un gran aneurisma intranidal y un sector de nido bastante difuso que está en el tálamo. Entonces aquí uno lo que vamos a hacer en fondo es cerrar este aneurisma que fue la causa de un sangrado que tuvo esta paciente y dejar el resto que es más difícil de operar y más riesgoso de operar y que no sangró para tratamiento con radiocirugía. Entonces ahí también hay otra imagen donde se ve este aneurisma que está central. Y tiene un acercamiento de nuevo. Y esta es la imagen tridimensional, donde se ve este gran aneurisma y la malformación más compacta, y este es el aneurisma. Entonces lo que hizo acá se hizo una cateterización súper selectiva, donde se veía que hay una rama que nace como un pasaje. Por lo tanto, no era posible inyectar un líquido, porque si uno inyecta líquido, en el fondo, ese líquido va a pasar también en la arteria que va a cerebro normal. Por lo tanto, lo que hicimos acá fue rellenar este aneurisma como si fuera aneurisma arterial sacular. Y eso fue lo que hicimos acá. Entonces rellenamos este aneurisma con coils y finalmente se desapareció el aneurisma y decidimos tratar el resto de la malformación por radiocirugía, con un buen resultado. Entonces, este es un poco un ejemplo de un artículo donde plantean un enfrentamiento multimodal para malformación. Entonces, está el Special Martin Graded, que cuando es 1 es más sencillo, por así decirlo. Cuando es 5 es una malformación muy compleja de alto riesgo. Entonces, tradicionalmente las malformaciones 4 y 5 uno no las trata, especialmente por cirugía, porque el riesgo de mortalidad y el riesgo de secuelas es muy alto. Pero ustedes ven que aquí sí se trataron de 4 y 5. ¿Por qué? Porque en el fondo el hecho de hacer embolización junto con cirugía, que aquí es la más frecuente, o embolización con radiocirugía, uno hace varias cosas. Uno, disminuye el riesgo global del paciente. Segundo, uno permite tratar malformaciones arteriovenosas que tradicionalmente uno no trataría por el riesgo elevado de una técnica sola. Entonces, esta es como una práctica relativamente sana, donde la mayoría son embolizaciones para cirugía, embolizaciones para cirugía. Este es mi serie personal, donde
hay una cantidad de observación. Estos, solamente los que se han hecho en geografía, hay malformaciones que uno no ni siquiera hace en geografía porque entiende que no hay que tocarlo, pero la mayoría de los pacientes son sometidos a embolización para cirugía o embolización para radiocirugía. Le puse acá observación, algunos fueron tratados, pero con tratamientos puntuales del aneurisma o de una fístula que se produjo la ruptura. Entonces, como conclusiones, el análisis multidisciplinario al inicio es indispensable para elaborar el plan de acción. Eh, Permite tratar más pacientes que orientado solo a una disciplina, y el enfrentamiento multimodal impresiona un tratamiento efectivo y seguro para nuestros pacientes. Soy Vicente.